Hola, yo soy Paola Ortega Y yo soy Angie Crispín. y somos estudiantes de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a estar hablando sobre el libro de políticas económicas de Juan Cuadrado Roura, cuarta edición, en el capítulo 11 titulado Políticas monetarias. Con este capítulo se inicia el estudio de las políticas instrumentales, es decir, que sirven de medición para alcanzar algunos objetivos propios de la política económica. Desde los objetivos a corto y mediano plazo, estos conjuntos de instrumentos están constituidos esencialmente por la política monetaria, la política fiscal, la política de renta, entre otros. La estabilidad en el ámbito de los procesos están comúnmente aceptadas como condición imprescindible para el crecimiento económico por un buen funcionamiento de los mercados financieros y los mercados reales. Cierto nivel de inflación puede ser incentivador de la economía de un país, por tanto, policy markets, como trabajadores y empresarios, tienen asumidos que una subida de precio en bienes y servicios pueden tener graves consecuencias en la rentabilidad de las empresas y en el empleo. El Banco Central intenta alcanzar la estabilidad de los precios y tipos de cambios a través de dos vías. ¿Cuáles son estas dos vías? Intentando infundir confianza para que los agentes esperen que va a producir la estabilidad y controlando la base monetaria a través de los instrumentos propios de la política monetaria. Podemos decir que la política monetaria consiste en la acción de cambiar la disponibilidad o el coste del dinero, es decir, controlar la cantidad de dinero que existe en la economía para conseguir los objetivos previamente establecidos. El más importante para la política económica es sin duda la estabilidad de precios. La política de estabilización, estas son mayormente a corto plazo, que pretenden mantener un nivel de demanda efectiva suficiente para alcanzar un nivel aceptable de crecimiento de la renta y el empleo. Los artífices o agentes encargados de aplicar la economía o la política monetaria en un país son el Banco Central, que es el encargado de manejar los instrumentos monetarios que regulan la liquidez, y el gobierno, que normalmente a través de respectivos ministerios de Economía o de Finanzas también acierta. En general, el gobierno es quien establece los objetivos económicos que logran la tasa de crecimiento de los precios, la tasa de crecimiento del PIB o el nivel de empleo. En aquellas economías en las que el Banco Central tiene un mayor grado de autonomía, estas son las instituciones de las que suele responsabilizarse de fijar el nivel de precios que considera deseable alcanzar. Friedman y otros monetaristas distinguen entre los efectivos o los efectos de la variación de dinero a corto y a largo plazo, sosteniendo que a largo plazo el dinero tiene un efecto difuso, mientras que a corto plazo puede producir importantes efectos reales. A pesar de que para los monetaristas el dinero es el factor fundamental que explica la inflación, el dinero para estos autores es neutral. A largo plazo, pues no puede influir ni en la producción ni en los tipos de intereses. Existen sensibles diferencias en cuanto a la posibilidad de elegir entre unos objetivos intermedios y otros, e incluso en cuanto a la intensidad con la que se pueden utilizar los distintos instrumentos. Estas diferencias se deben fundamentalmente a los siguientes factores. El primero es la independencia del Banco Central respecto al gobierno. Las consecuencias de que un Banco Central tenga el grado de autonomía importante debe ser, por lógica, mantener como objetivo prioritario la estabilidad de precios, ¿cierto? La segunda, no obstante, lo expuesto aquí, es necesario recordar que la política monetaria no puede ser alejada de la realidad económica y social de un país, ni siquiera que conseguir un control de inflación técnicamente idóneo. En el Tratado de Maastricht se establecieron límites de finanzas públicas, tanto en el término del déficit público como el PIB, que tuvo un 3%, como la deuda del PIB, que tuvo un 60%,
con objetivo de alcanzar a favor de una política monetaria. También está lo que es la estructura de sistemas financieros. Cuanto más estabilizado la potente sea el sistema financiero de un país, mayor será la diversificación de la política monetaria. Esto dependerá de la bolsa suficientemente profunda o amplia que éste tenga. De lo contrario, cuando un país cuenta de un sistema financiero que ha experimentado escasamente el proceso de desintermediación de la política monetaria, este cambiará. Por los mismos motivos, el establecimiento de los objetivos monetarios en términos de un determinado grado puede variar. La estrategia de control monetario con objetivos intermedios, la aplicación de la política monetaria a dos niveles. Se puede decir que numerosos países, entre los que se encuentran Francia, Alemania, Italia, España, entre otros, buscan nuevas estrategias de materia de política económica y sobre todo en la política financiera, para resolver los graves problemas que tienen planteados. Las altas tasas de inflación no se corresponden a niveles aceptables de empleo, las nuevas estrategias financieras que los constituyen las políticas que regulan mayormente y que tratan de alcanzar sus objetivos a últimos plazos a través de una variación monetaria cuyo comportamiento pretende regular los bancos centrales de manera indirecta, mediante un control a otras variables sostenidas a influencias cercanas o directas. La elección de una variable objetivo monetario, en esta se encuentran los bancos centrales, que realizan estudios estadísticos y econométricos para evaluar en qué medida los objetivos monetarios satisfacen las condiciones exigentes para que una variable monetaria desempeñe el papel de un objetivo intermedio de la política monetaria. Se encuentra también lo que son las definiciones de distintos agregados monetarios. En esto se encuentra el M1, que son los efectivos de manos del público, más los depósitos a la vista en el sistema bancario. Está lo que es el M2, que es igual al M1 más los depósitos de ahorro que en el público mantienen el sistema bancario. Está el M3, que es igual al M2 más los depósitos a plazo. Está el M4, que más sin duda es el M3 más los títulos a corto plazo en poder de la familia y las empresas a firme de temas, otros pasivos del sistema bancario. El crecimiento del potencial nacional de producción por el lado monetario es un margen para que la inflación aumente. La elección entre unos y otros agregados depende de una o de nuevas estructuras financieras de un país. La elección de la variable operativa no es más que su misión es al Banco Central para facilitar y lograr los objetivos monetarios mediante el uso de los instrumentos que estimen más oportunos. Un tipo de interés a corto plazo, la elección entre una u otra variable depende naturalmente de los objetivos últimos y del objetivo intermedio. Si se elige un agregado monetario, el dilema pasa planeado entre la base monetaria, que es igual al efectivo en mano del público, más el efectivo en poder del sistema crediticio, más los depósitos del sistema bancario en el Banco Central, y están lo que son los activos a caja del sistema bancario. Los depósitos de los bancos en el Banco Central, que son las siglas ACSB, relacionados entre los objetivos últimos y el agregado monetario. Partiendo de la conocida ecuación de Fisher, M por B es igual a M por YR, donde M es el agregado monetario, B es la velocidad de circulación del dinero, P es el nivel general de precios y YR la renta real, donde también YM es la renta monetaria, que es nominal. Los activos de caja del sistema bancario ACSB
son aquellos que se regulan a través del coeficiente de caja. El efectivo de manos del público es difícilmente controlable, solamente se puede estimar. Los activos en diversas no son manipulables con fines monetarios. Existen algunos aspectos relevantes que han permitido poder establecer una política monetaria de este tipo. Aspectos que han posibilitado que los resultados obtenidos sean satisfactorios. La experiencia que tienen actualmente los bancos centrales que iniciaron políticas monetarias activas y que por lo tanto tienen un conocimiento teórico y práctico del funcionamiento de la política monetaria muy amplio. En los últimos años, los bancos centrales de los países son aquellos que gozan de la estabilidad de los precios, entre los cuales se encuentran aquellos que tienen un importante grado de autonomía, que cuentan con la confianza de los mercados financieros, los trabajadores, los empresarios, entre otros. Esta credibilidad permite crear experiencias o expectativas de inflación a la baja. Los instrumentos primarios de la política monetaria. Los instrumentos monetarios han tendido a unificarse a nivel internacional. Sin embargo, en contextos diferentes que tienen estructuras monetarias y financieras también distintas, por razones de desarrollo económico desigual o por razones históricas, los efectos que se pueden obtener mediante la aplicación de cada uno de los instrumentos monetarios serán distintos. Por tanto, el grado de intensidad con que cada país los utilice será también diferente y la forma de aplicarlos tampoco será la misma. Los instrumentos monetarios más habituales son las operaciones de mercado abierto, la manipulación de tasa de redescuento y las variaciones en los porcentajes de reservas obligatorias. Operaciones de mercado abierto. Estas operaciones consisten en la compra y venta de fondos públicos o privados por parte del Banco Central, que dota de liquidez al sistema financiero o la retira según las necesidades de la economía. Hay dos tipos fundamentales de operaciones de mercado abierto: las operaciones en firme y las operaciones con pacto de recompra. Es decir, cuando se venden o compran activos, se acuerda la fecha en la que se van a volver a comprar o vender. Se pueden realizar 4 tipos de actuaciones. La primera es elevación y disminución de los tipos de interés de los valores. La segunda es la venta de valores por parte del Banco Central. Esto producirá una detracción de liquidez de los bancos cuando estos los adquieran. Compra de los valores por parte del Banco Central. Se inyectará dinero al resto del sistema financiero. Otra operación sería el redescuento. Este instrumento consiste en la adquisición por la autoridad monetaria de valores o efectos descontados con anterioridad por la banca. El volumen del redescuento se ve afectado por 3 tipos de variables: las líneas de redescuento, los sectores económicos sobre los que existe compromiso de redescuento, la tasa de redescuento, es decir, el tipo de interés al cual realizar la operación. Cuando se desea inyectar liquidez al sistema financiero, el Banco Central puede disminuir el tipo de redescuento o aumentar las líneas o cantidades totales de efectos redescontados. De esta manera, las entidades financieras que acudan a obtener este tipo de crédito del banco emisor tendrán mayor volumen de dinero que a continuación podrán prestar a sus clientes. Y por último están las variaciones en los porcentajes de reservas obligatorias. La legislación de muchos países exige a las entidades financieras el mantenimiento de unas reservas frente a sus depósitos, ya sea en dinero legal o en depósitos en el Banco Central. Estas reservas pueden cumplir varios fines: solvencia, liquidez, control monetario, incluso financiación del déficit público. Inicialmente predominó la preocupación por la solvencia y por ello el coeficiente de reserva era rígido y no susceptible de frecuentes variaciones, puesto que servía para dar seguridad a los depositantes. La forma más habitual de las reservas bancarias es el coeficiente de caja, que es el porcentaje de dinero que mantiene una entidad financiera en sus reservas líquidas
Limitaciones de la política monetaria. La política monetaria puede tener serios problemas en su aplicación debido a diversos motivos. El primer motivo es la existencia de los retardos. El tiempo que transcurre desde que una perturbación es detectada o desde que la autoridad monetaria desea intervenir en el sistema monetario hasta que se toma la decisión de aplicar una determinada medida puede ser muy corto, pero el efecto total sobre los objetivos perseguidos puede tardar varios meses e incluso más de un año en producirse. Es decir, que a pesar de que el retardo interno en política monetaria suele ser corto, el externo es o puede ser bastante largo. Otra limitación sería la eficacia contractiva y expansiva. Otra cuestión que ha sido demostrada por los hechos en numerosas ocasiones es la evidencia de que la política monetaria es más eficaz cuando es contractiva que cuando es expansiva. Esta simetría se debe a que las decisiones de los agentes económicos para invertir, ahorrar o consumir se basan no solamente en el tipo de interés, por lo que una modificación a la baja no siempre supone un aumento de la inversión y/o del consumo, mientras que un aumento de los tipos de interés suele tener unos efectos inmediatos, sobre todo en las decisiones empresariales, aunque también puede suceder que mayores tipos de interés vayan acompañados de incrementos de la inversión si existen importantes incentivos fiscales. Otra limitación es la influencia del sector público. El sector público puede actuar como factor autónomo de inyección de liquidez. La financiación del déficit público supone en la actualidad una de las principales quejas de los gobernadores de los bancos centrales, porque limitan sus posibilidades de actuación. Los factores sociales. En ocasiones de graves problemas de inflación o de balanza de pagos, la política monetaria no puede ser muy restrictiva debido a motivos sociales. Cuando esto sucede, las autoridades monetarias y los gobiernos sufren presiones importantes por parte de los grupos sociales más desfavorecidos para relajar la política aplicada, especialmente cuando ésta se lleva a cabo de forma muy contractiva durante un largo periodo de tiempo. Otra limitación sería la influencia del sector exterior. Las entradas de capital extranjero constituyen un factor autónomo de inyección de liquidez, que el banco deberá compensar a través de su actuación sobre la liquidez de los bancos o desincentivando la inversión extranjera en el país. Por otra parte, el mantenimiento del tipo de cambio fijo es también una restricción importante a la política monetaria interna. Y tenemos otras limitaciones. Podría hablarse de la dificultad que puede suponer para el banco el hecho de que se modifiquen parámetros tales como la proporción que los particulares desean tener en dinero efectivo respecto a la que desean tener en depósitos, o cualquiera de los demás parámetros considerados que son objeto de estimación. Este problema y todos los anteriormente citados permiten comprender las razones por las que las autoridades monetarias tienen tantas dificultades para controlar la liquidez y no siempre consiguen los objetivos perseguidos. La política monetaria única en los países de la zona euro. El 4 de enero de 1999 se inició para los países que forman la Unión Monetaria Europea la instrumentación de una política monetaria común. Para ello se constituye el Sistema Europeo de Bancos Centrales, en el que se incluyen el Banco Central Europeo y los bancos centrales de todos los países pertenecientes a la Unión Europea, pertenezcan o no a la Unión Monetaria Europea. La toma de decisiones se hace de forma centralizada, siendo el Banco Central Europeo el que toma las decisiones en materia de utilización de los instrumentos, pero son los bancos de cada país los que la ponen en práctica. Y hasta aquí hemos concluido nuestro resumen del capítulo 11 de Política Monetaria del libro Política Económica de Juan Cuadrado Roura. Muchas gracias por su atención.